Bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cuatro Colmillos. Mi nombre es Seila Pérez, soy naturópata animal, CEO de Cuatro Colmillos y de la Academia Voraz. Es la única formación de nutrición animal, fitoterapia y digitalización. Aquí encontrarás reflexiones, información y tertulias sobre el bienestar canino y felino, que espero que te proporcionen claridad. Hoy te quiero hablar de un caso que llevo, que es de dos gatitos que tienen un problema renal. Voy a empezar explicándote que una insuficiencia renal básicamente es cuando la función renal pues no funciona, valga la redundancia, y es que no está filtrando correctamente las toxinas y los desechos del cuerpo. Estos dos gatos no tienen un problema en su funcionalidad renal como tal, pero por un problema genético sí que es verdad que los riñones tienen algunos cambios morfológicos que están compatibles con lo que llamaríamos un proceso degenerativo, una distrofia renal. Sin embargo, esto solo les sucede en uno de los riñones y, como te digo, pues la funcionalidad no está como tal afectada. Ellos están completamente asintomáticos y esto se detectó en un control rutinario que se hizo pues, para hacer una limpieza. Son sobrina y tío, sagrados de Birmania, los dos, que vienen del mismo criadero. Y cuando sucedió esto, básicamente, que fue hace ya pues 3 años, fue cuando su tutora pues tuvo que empezar obviamente a adaptar la alimentación sin siquiera tener al 100% claro hasta dónde era esta afectación por este problema morfológico con el que había nacido, ¿no? Cuando son problemas hereditarios, que son congénitos, pues es algo con lo que nacen y que la mayoría de veces acaban apareciendo en algo rutinario porque son completamente asintomáticos. Un riñón que no está bien morfológicamente puede estar así, pues obviamente toda la vida, y no generar ningún síntoma, pues a lo mejor hasta que el gato tiene más de 10 años, ¿no? Que en realidad no haría mayor diferencia con cualquier otro gato que haya nacido con un riñón completamente sano. Lo bueno es que al detectarlo siendo ya pues este gato joven, ¿no? Porque se detectó cuando él tenía 4 años o 5, pues lógicamente ya se pusieron en ello y se ha hecho una dieta preventiva de renal. Se han ido haciendo analíticas pues cada 6 meses para valorar sobre todo los valores del SDMA, de la urea, del sodio, de la creatinina, para valorar si ha habido una bajada de esa función. Son valores que en todo momento han salido siempre iguales, completamente estables, y sí que es verdad que hay una... Bueno, en según qué temporadas, por picos de estrés, alguna vez han aparecido cristales de estrubita en la orina, que sin necesitar absolutamente nada, tal como han venido, se han ido. Porque, lógicamente, la alimentación que ellos toman es natural. Entonces, quería explicarte, para ponerte un poquito en situación, las diferencias según los distintos estadios en los que se clasifica una enfermedad renal. A veces, cuando estos valores se alteran por problemas completamente ajenos y en la ecografía no se ven ningún tipo de daño a nivel morfológico en el riñón, no se considera una insuficiencia renal, sino que se considera una inflamación renal. Esto puede ser causado por medicación, por procesos ambientales, por incluso pues, algún suplemento que no están filtrando correctamente, alimentación, etc. Cuando ya hablamos de un cambio morfológico que se ve en ecografía, tenemos el primero, que es el estadio 1, que no hay azotemia, y es que la creatinina es un valor normal, ¿no? Normalmente pues está en menos de 1,4 miligramos por decilitro y está completamente normal, son valores normales. Sin embargo, el SDMA es el indicador que ya está por encima del valor, pero menos de 18. No hay proteinuria en orina y están normotensos. En el estadio 2, la creatinina ha empezado a subir, que está normalmente entre 1,6 y 2,8, y el SDMA está entre 18 y 35. Suele empezar a aparecer algo de proteinuria en la orina
y podemos ver pues que ha subido la tensión, ¿no? que están pues entre 140 y 159. Aquí sí que quiero hacer una puntualización, y es que un gato la mayoría de veces va a estar hipertenso en la clínica. Entonces son valores que no van a ser del todo fiables. Luego tenemos en el estadio 3, que aquí la azotemia ya es moderada, la creatinina está más alta, entre 2,9 y 5, y el SDMA entre 26 y 38. Obviamente aquí la proteinuria en orina es más alta, y en el estadio 4, que la azotemia ya es más intensa, podemos ver pues que la proteinuria en orina es mayor a 0,4. La creatinina está por encima de 5 miligramos decilitro, y lo que es el SDMA es superior a 38. Todos estos indicadores normalmente tienen que ir siempre acompañados de una ecografía que realmente nos valore lo que realmente estamos viendo, porque si no hay una ecografía que como tal nos determine que hay un cambio morfológico, como te estaba diciendo al principio, no podemos valorar si estos valores son consecuencia de otra patología, si es una inflamación o qué es lo que realmente está pasando, ¿vale? Por eso aquí muchas veces los problemas que solemos ver, y aquí siento un poco tirar esta piedra, es que hay muchos veterinarios alarmistas que ponen enseguida pues al tutor en el compromiso o incluso en alerta, exagerando muchísimo la sintomatología o los propios valores, como si el animal le quedasen 2 días de vida. La mayoría de mis tutores me llegan, de hecho, en un estado un poco, pues lógicamente como con una aprensión, con un dolor, con un malestar, incluso con sentimientos de culpa que han sido acrecentados por este tipo de profesionales. Entonces, si te ves en alguna de estas tesituras, si tienes un gato que le has hecho un análisis y ha salido algún valor renal alterado, primero hazle una ecografía y realmente valora si lo que te están diciendo es cierto al 100% o no, si coincide. Busca un segundo profesional si tienes dudas, o incluso puedes hablar conmigo. Yo no tengo ningún problema en veros las analíticas y que hablemos si realmente el proceso que estás viviendo es el que toca, ¿no? Yo te voy a hablar de la alimentación que yo he hecho. En este caso en concreto, para nada la puedes aplicar a tu gato, para nada es un modelo a seguir, simplemente es un ejemplo para que veas un poco qué es lo que solemos hacer. Yo lo primero que hago siempre es, en estos casos lo que hago es que retiro todo suplemento o fitoterapia que en ese momento estén utilizando, para asegurarme de que ninguno de estos suplementos que se hayan estado utilizando puedan haber causado pues una subida, una bajada o incluso un estancamiento de los valores renales. A posterior, cuando hemos realizado una ecografía, una analítica simplemente de 1 o 2 valores que a mí me interesan ver, y puedo hacer esa comprobación, introduzco pues los suplementos que a mí sí me interesan, que siempre va a ser pues el omega 3, va a ser a lo mejor algún suplemento vitamínico en este caso, ¿no? Para cubrir pues lo que no podemos añadir en su alimentación, un hepatoprotector y un protector renal. Y después en su alimentación, como realmente ambos, y en este caso vuelvo a repetir, están en un estadio 1, vamos a decir, porque por los valores que ellos tienen, ellos no tienen proteinuria en orina, el SDMA lo tienen por debajo de 18, sí que es verdad que la creatinina la tienen pues un poco al límite, pero no llega a entrar como tal en estadio 2, y yo sé el motivo, ¿no? de cuál es la disfunción, en este caso que tienen sus riñones. Pues yo he hecho una dieta que es bastante, he dejado un poco de manga ancha, porque son gatos jóvenes, son gatos muy activos, que lógicamente pues tienen necesidades distintas a las que a lo mejor nos podríamos encontrar en un gato pues ya que tiene más de 10 años, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces en este caso ellos tienen 2 días a la semana de pescado blanco, 2 días a la semana de magro de ternera,
y 3 días a la semana de pavo o de pollo, ¿no? Carne. Ellos obviamente no van a consumir huesos carnosos, pero sí que van a consumir a diario pues hígado, corazón y riñón, incluso una vez a la semana un huevo duro. Vamos a añadir siempre un poquito de caldo sin sal para lógicamente mejorar pues lo que es el propio filtrado renal, y sí que vamos a añadir una pequeña porción de fruta y verdura, única y exclusivamente porque son 2 gatos que disfrutan mucho de estos alimentos. En otros casos, en los que a lo mejor los gatos sean más neofóbicos, en un estadio 1 para nada me planteo añadir carbohidratos. En este caso en concreto es que son gatos que les gusta muchísimo cualquier fruta y cualquier verdura, y de hecho se la piden a su tutora cuando ella está consumiéndola y la disfrutan. Entonces a mí no me costaba nada añadir una pequeña porción pues para que ellos puedan seguir disfrutando, ¿no?, de esas frutas y verduras que les gusta de una forma segura y en una proporción ideal. En un gato siempre vamos a dejar un máximo de 2 días a la semana de fruta, y el resto pues alguna verdura que sea siempre de fácil asimilación, que tenga un bajo índice glucémico y que, pues que sean siempre verduras cocidas en puré para que no nos provoque ningún problema a nivel digestivo. En este caso, por ejemplo, ellos en su rotación diaria pues tienen, por ejemplo, puesta zanahoria, brócoli, calabacín, pepino, calabaza. Obviamente alimentos que no podemos utilizar en problemas renales van a ser, por ejemplo, coles, acelgas o, por ejemplo, cualquier tipo de legumbre. Tampoco vamos a utilizar tubérculos, y tenemos que tener mucho cuidado con alimentos que sean muy diuréticos, como pueden ser, por ejemplo, la alcachofa, básicamente porque estamos en un proceso en el que hay un cambio morfológico y podemos acrecentar con esa diuresis pues que aumenten los valores de la creatinina, cosa que no nos interesa en absoluto. Después de hacer esta alimentación, yo lo que les recomiendo es esperar pues unos meses, repetir una analítica, y de esta forma también comprobar si con este tipo de rotación, porque son gatos que además disfrutan muchísimo del pescado y no vamos a poder añadir, por ejemplo, ni mariscos, ni moluscos, ni pescados azules, pues vamos a valorar a ver qué tal nos funciona, y si nos funciona bien, pues es una rotación que pueden tener durante muchísimos meses. Y si no nos funciona bien porque viésemos que algún valor se nos ha alterado, lo bueno de estar en este estadio 1 es que nos permite, la verdad, poder valorar y jugar con bastante facilidad, y valoraremos obviamente pues cantidades y demás. Ellos están con una cantidad bastante normal. Hemos tenido que subir, de hecho, las cantidades diarias porque estaban en infrapeso los dos, a causa de haber estado llevando una dieta muy estricta a base simplemente de pollo y de pavo. Además estaban no estaban utilizando, por ejemplo, las proporciones que corresponde a corazón, y no estaban tomando taurina, y entonces estaba un poco así todo muy descontrolado, y en ese sentido yo lo que he hecho es equilibrar pues la parte de taurina con la parte que luego añadiremos de calcio, sin fósforo. Por eso buscamos también pues que sea baja en sodio. Y el hecho de, por ejemplo, haber incorporado carne roja, en este caso en concreto, es porque desde que empezaron con esta alimentación también tienen las plaquetas bajas. No llega a ser una anemia, pero la rozan muy de cerca, y para precisamente pues evitar que tengamos a la larga que tomar pues hierro o B12 o lo que sea, pues directamente lo que hemos decidido es añadirlo a la rotación, y de ahí la importancia de que en más o menos 3 meses tengamos que valorar si realmente pues esta rotación nos está funcionando. Y como te he dicho, si funciona, maravilloso; si no funciona, se cambiará y no pasará absolutamente nada, porque ellos están completamente controlados. En un caso en el que probablemente no estuviese tan controlado, porque desde hace 3 años que ellos tienen exactamente los mismos valores, como te he dicho, ¿no?, de urea, de creatinina, de SDMA, y no ha habido ningún cambio, y eso quiere decir que aunque sean valores que están un poco por encima, se deben a ese cambio morfológico de su riñón y no de su funcionalidad.
De no ser este caso, de ser un caso que estuviese más descontrolado, pues probablemente tendríamos que haber hecho una alimentación bastante más estricta, en el que tuviésemos que limitar un poquito la proteína desde un principio para valorar hasta dónde llega esta funcionalidad renal, porque en una ecografía siempre vamos a ver la parte morfológica, ¿no? Pero no la funcionalidad. Y ambas no tienen por qué ir de la mano. Y una vez que valoramos esa funcionalidad a través de la alimentación, que es un poco ensayo y error, por desgracia, porque no nos queda otra, y esto pasaría exactamente igual con cualquier pienso y con cualquier lata. Ojo, que no te vendan la moto que con un pienso y con una lata vamos a controlar mejor la alimentación, porque primero, cualquier pienso renal es completamente contradictorio a lo que necesita el riñón. El riñón necesita muchísima humedad, proteínas de muy alta calidad, porque se está perdiendo obviamente en la filtración muchísimas vitaminas y minerales, porque no está siendo capaz de hacer una filtración correcta. Y un alimento seco con una calidad mediocre o muy baja, y unos alimentos que están completamente procesados y que obviamente van a tener que filtrar muchísimo más esos riñones para poder pasar a la sangre, ¿no? Esos minerales y esas vitaminas, pues es completamente contrario a lo que realmente la medicina nos dice, la medicina humana, que es en la que nos basamos. Cualquiera con 2 dedos de frente, y esto lo vas a ver, es que lo primero que te dicen, ¿no?, es que todo lo que tienes que eliminar son los procesados. Tienes que eliminar pues bebidas, por ejemplo, pues con muchísima sal, con muchísimo azúcar, comer lo más sano posible, con una rotación correcta de alimentos frescos, y proporcionar la humedad correcta al riñón, igual que proporcionar, ¿no?, la cantidad de agua que necesita el cuerpo. En el caso de los gatos, como carnívoros estrictos, ellos no tienen la misma necesidad, digamos, de beber agua. Pensad que los gatos además vienen principalmente de zonas más desérticas, y que de ahí que el consumo de agua de un gato siempre sea a través de sus presas, ¿no? Son cazadores. Y es por esto que pues lógicamente el pienso nunca va a ser un alimento apto para una enfermedad renal, sea como sea y de la marca que sea. Y en las latas muchas veces tampoco vamos a encontrar todas las proteínas que necesita el animal, y no siempre van a tener las cantidades, principalmente, ¿no?, de taurina que el gato necesita. Entonces, 1000 veces siempre va a ser mejor hacer una dieta adaptada por parte de tu nutri, y de esta forma sí que vas a conseguir pues ver una mejora, ver un cambio, o simplemente un estancamiento, que en muchos momentos de este tipo de degeneración, porque al final hay que pensar que cuando el riñón tiene un problema es algo degenerativo, no es algo que siempre se pueda curar, a no ser que hablemos de una simple inflamación pasajera, que puede ser consecuencia de otra patología, pero no siempre va a ser así. Puede ser algo degenerativo, puede ser algo para toda la vida, y obviamente lo que necesitas es el mejor cuidado posible para que esto se alargue en el tiempo. Espero que te haya ayudado, que te haya gustado, y si te han gustado este tipo de casos, coméntalo y subiré más como este.